Tiene la palabra el diputado Rubén Giustiniani. Gracias, presidente. Bueno, nosotros con la diputada Agustina Donet adelantamos nuestro voto negativo, no acompañamiento a este presupuesto que está en tratamiento en estos momentos. Me sumo a la reflexión inicial que hacía el diputado Olivera de que vivimos tiempos de incertidumbre, vivimos tiempos muy duros donde la sociedad toda pasamos momentos muy difíciles con el COVID, 2 años durísimos que pegó duramente en la calidad de vida de la gente, en la educación, tantas chicas y chicos, tantas pibas y pibes que dejaron la escuela. Siempre el hilo se corta por lo más delgado ante las crisis. Vivimos tiempos de la guerra, todavía no terminó la pandemia, tenemos que cuidarnos porque todavía no la hemos superado, porque en muchísimos lugares del mundo no se ha vacunado, como en África, como se debiera vacunar, no les llegaron las vacunas. Y este es el mundo desigual que tenemos y por lo tanto pueden aparecer nuevas cepas todavía. Y la guerra de Ucrania llega con lo que llegan todas las guerras. Los tambores de la guerra llegan con las muertes de niños inocentes, ancianos, llega con la muerte de los soldados jóvenes, de las mujeres. Y las consecuencias de esta guerra ya están impactando en la economía, fuertemente en la economía del mundo. Vemos cómo han aumentado de manera estrepitosa el precio del gas, del petróleo, los commodities en general, los granos, todos los granos. Hay muchas valoraciones y evaluaciones de todos los economistas del mundo y bueno, y cada país analiza estos impactos, cuánto lo favorecen, cuánto lo perjudican, cuánto lo favorece a Argentina el aumento de los granos. Hemos tenido de diciembre a la fecha un 150% del aumento en el valor de la soja, un 120% en el valor del trigo. El petróleo se disparó a $120 el barril después de haber tocado un piso de 30. Y eso es así, pero a contramano de eso impacta duramente en el bolsillo de la gente, en nuestro país. En esta ciudad, Santa Fe, el precio del pan se disparó días pasados en un aumento de 30 pesos, la harina aumentó un 60% y repercute en las pastas, en los fideos, en todo lo que hace al consumo diario de la gente. Y yo quiero hablar de un tema que hoy se está tratando en la Cámara de Diputados de la Nación, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque lo que vota el Congreso Nacional, el acuerdo de facilidades extendidas, es un acuerdo que va a repercutir fuertemente en todo el país, en todas las provincias y en la sociedad. Este acuerdo de facilidades extendidas que reemplaza el stand-by por 57.000 millones de dólares que tomó el gobierno de Mauricio Macri, es un empréstito descabellado que se tomó en su momento, que fue violatorio de los propios estatutos del Fondo Monetario Internacional, porque de acuerdo a nuestra cuota parte, ese empréstito no podría haber superado los 23.000 millones de dólares. ¿Y qué significa este vencimiento de este año? El primero de 3 vencimientos de este año, que en todo el año son 19.000 millones de dólares que había que pagar. Y el año que viene 20.000 millones de dólares. Es decir, que acá no había
un debate como se había dado tantas veces de los 80, de pago o no pago el FMI. Acá no había posibilidad de pagar. Está claro que no se podía pagar 19.000 millones de dólares en este año, 2022. Y por eso, ante esta realidad, todas estas negociaciones que fueron públicas a través de los medios de comunicación que hizo el gobierno nacional, que significó muchísimo debate y muchísima polémica, el fondo termina imponiendo sus condiciones. O sea, no hay en este acuerdo de facilidades extendidas una postergación de los vencimientos actuales. El fondo nos presta plata para pagar los vencimientos que se van produciendo. Es decir, con la votación en el Congreso de la Nación, el board del Fondo Monetario Internacional, su consejo, aprueba esto y ese primer vencimiento nos da la plata para que paguemos el 22 de marzo el primer vencimiento de esos tres que suman 19.000 millones de dólares. Y ese empréstito que nos da para pagar esa deuda que tenemos con el fondo se empieza a pagar en el 2026. Es decir, que ahí sí hay una prórroga de pago hasta el 2026. Este acuerdo que está en estas 58 páginas va a tener un impacto muy fuerte y por eso me parece pertinente introducirlo en el debate del presupuesto. Se ha dado la coincidencia el día de hoy que se debate en Buenos Aires este empréstito del fondo y que se está discutiendo el presupuesto en la Cámara de Diputados de la Nación. Yo quiero saludar el esfuerzo y además me parece justo hacerlo, que de consenso al que se arribó finalmente desde el punto de vista de la mayoría y de los bloques mayoritarios, en el sentido de que los convenios firmados por Rosario, Santa Fe, Ciudad, Villa Gobernador Gálvez y distintos municipios y comunas de toda la provincia signifiquen una mejora de lo que estamos tratando. Para nosotros no alcanza en absoluto a dar vuelta a una filosofía de un presupuesto conservador que tenemos y por el cual no vamos a acompañar. Pero vuelvo al tema de la deuda y del fondo. Y es interesante leer estas 58 páginas del Memorando de Políticas Económicas y Financieras. Son dos memorandos y el Memorando Técnico de Entendimiento, porque fija condiciones muy precisas. Dice textualmente el memorando, tiene por objetivo establecer un sendero hacia la sostenibilidad de los servicios de la deuda con el FMI. Es decir, Argentina puso en la negociación sus condiciones de mantener la obra pública, de la inversión en ciencia y demás, y el fondo puso la suya. O sea, el fondo, su objetivo final es cobrar, y por eso esta frase lo dice claramente, tiene por objetivo establecer un sendero hacia la sostenibilidad de los servicios de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, la sostenibilidad de los servicios de la deuda es que Argentina esté en condiciones de pagar una deuda nuestra, de nuestro país. En la cartera de deudores del fondo explica casi el 50% de la totalidad de los países del mundo que le deben al Fondo Monetario Internacional. Un país chiquito como el nuestro, 47% de la cartera deudora del fondo, 47% es nuestra. Esto da dimensión del disparate que fue ese préstamo. Pero nuestras condiciones, lo que nos impusieron como condiciones, es un verdadero programa económico. O sea, el presupuesto
nacional que el Congreso rechazó, hoy está reemplazado por un programa económico que tiene 2 años y medio de duración y que establece pautas como que el déficit primario que prevé para el 2022 tiene que llegar a ser del 2,5% del Producto Bruto Interno. Es decir, venimos de déficit del año pasado de casi el 10% del PBI, tenemos que bajar este año al 2,5% del PBI. Se establece una reducción progresiva hasta llegar a cero en el año 2023 de la asistencia del Banco Central de la República Argentina al Tesoro Nacional. Es decir, este año el Tesoro no va a poder asistir el Banco Central no va a poder asistir al Tesoro como lo venía haciendo en función de todas estas necesidades que se producen de la generación del gobierno en el trabajo para dar respuesta a la obra pública, a la educación, a la salud, etc., no lo va a poder hacer como lo venía haciendo y dentro de 2 años se tiene que reducir a cero esa asistencia. Las tasas de interés del Banco Central se tienen que llevar a valores positivos. Esto significa que siempre la tasa de interés tiene que estar por encima de la inflación. Y esto significa claramente y directamente el encarecimiento del crédito. Hemos escuchado al ministro de la Producción hace poco los esfuerzos de la provincia de Santa Fe en los créditos a los productores, al sector productivo, al desarrollo económico de la provincia. Todo eso va a ser mucho más difícil porque se va a encarecer muchísimo el crédito. Al aumentar las tasas de interés se va a favorecer una vez más en la República Argentina el sector financiero en desmedro del sector industrial. La inflación que prevé el memorándum es una banda, porque poner un número ya suena bastante absurdo, entre el 38 como piso y el 48 como techo. Se plantea la reducción de subsidio a la energía. Esto fue materia de un gran debate todo este tiempo, con impacto directo que va a tener en las tarifas de luz y de gas. Y va a haber un aumento a los sectores que tienen tarifa social del 20%, un 42% de tarifa plana a los sectores medios, y se va a hacer una segmentación que me parece un hecho positivo para que los que más tienen paguen más. Cosa que no ha pasado en nuestra provincia y me parece un hecho altamente negativo que hay que marcar porque está vinculado al presupuesto. Al presupuesto está vinculado todo. El presupuesto, yo no comparto cuando se dice al presupuesto como a la ley de leyes. Yo no sé quién fue el que un día se le ocurrió decir eso y después todos repetimos. Porque el presupuesto es una asignación de recursos, como bien decía el diputado Olivera, es un instrumento de política pública que cualquier gobierno necesita para funcionar, que dura 1 año y después se termina esa ley. O sea que decirle ley de leyes, la ley tributaria es mucho más importante, un código civil se puede decir que una ley de leyes, pero no el presupuesto. Seguramente algún economista un día lo dijo y después todo como loros repetimos. Lo hemos repetido todos, muchas veces. La revaluación fiscal de las propiedades. Pero esto es un compromiso, porque estuvimos con Agosto el 22 de diciembre, con el ministro Agosto, y resaltó en lo que fue la discusión de la política tributaria de la provincia
que no se hacía revalúo fiscal en la provincia, pero este acuerdo impacta directamente en todo el país y acá también. Y esto tiene un impacto directo en bienes personales. Es decir, que dice, no, hay un coro de no, que no se aumenten los impuestos. Un coro nacional proyectado por todos los medios de comunicación, en donde hasta el Fondo Monetario pide que Argentina le cobre más impuestos a los más ricos. Y acá el coro para mantener un sistema tributario argentino que es de los más injustos del mundo, con el 21% del IVA. Y están los números, esto no es una frase, esto es una realidad. Y después viene lo más, yo no sé si lo más, pero una cosa muy complicada, que es un verdadero cogobierno estos 2 años y medio con el Fondo Monetario Internacional. Un verdadero cogobierno y más hasta un cogobierno donde es como el papá con el hijo, porque a ver las cuentas, establece un monitoreo diario de las cuentas de Argentina, con una revisión trimestral, que si no se cumplen todas estas cosas que tienen afectaciones numéricas concretas, no viene la plata y por lo tanto Argentina entra en default. Dice el punto 15 del memorándum técnico, abro comillas, los datos registrados con frecuencia diaria se proporcionará al Fondo Monetario Internacional con una demora de no más de 25 días calendario. Cierro comillas. Es decir, un monitoreo muy duro que llega a la revisión trimestral, cumplieron todo, va la plata, si no, por eso muchos hablan de un default prorrogado, porque va a ser difícil cumplir todas estas cosas. Así que este es el contexto en el que se desarrollará la economía del país, de la provincia de Santa Fe y este presupuesto que hoy estamos aprobando. A nosotros, se lo dijimos al ministro Agosto con la diputada Donel, nos parece cuanto menos raro, en un momento de tanta estrechez y que vamos a una situación de esta magnitud, que este presupuesto presente un superávit fiscal. Es raro, porque estamos hablando de déficit fiscal en el país, que achicarlo va a ser durísimo, y acá sobra, parece que sobra. Bienvenido. Pero le dijimos que no bienvenido, porque, lo dijo la diputada Clara García, no solamente está el superávit fiscal, está el FUCO, que es un invento santafesino. Bueno, de Santa Fe tenemos muchos inventos. Tenía que estar el FUCO. Ustedes recuerdan, no hay FUCO, el FUCO cero. Pero si vos tenés un presupuesto de ingresos y de gastos, ¿por qué tenés que tener tanta plata guardada el para qué? Pero no solamente está el FUCO, están los plazos fijos. Sí, porque el FUCO fue un invento del contador Mercier. La provincia que, bueno, es una filosofía de las cuentas públicas, de orden de las cuentas públicas. Pero cuando hay superávit fiscal, cuando hay FUCO, cuando hay plazos fijos, y como decía la diputada Clara García, hay atesoramiento en dólares en la provincia. Nosotros le dijimos, es momento de tirar toda la carne al asador. Es momento de que Santa Fe aplaudimos la disciplina fiscal. Pero la disciplina fiscal es una cosa, me parece a mí, y una cosa muy distinta, ya es esto que parece el avaro de Molière. Entonces, nos parece que estas son las cosas que con Agosto por lo menos coincidimos en una cuestión,
Porque cuando le dijimos, escúcheme, ministro, este presupuesto se construyó con las variables macroeconómicas del presupuesto nacional que hoy no existen, porque el presupuesto nacional se rechazó. En lo que hace a déficit, en lo que hace a inflación, en lo que hace a crecimiento del país. Y ahora que tenemos estas, que son las variables que va a haber que cumplir, son distintas a las del presupuesto que estamos aprobando, que se está aprobando en este momento. Entonces, nos parece que... Pero esa coincidencia nos dijo, bueno, está bien, supongamos que tiene razón, pero es mejor tener un presupuesto a no tener ninguno. Está bien, coincido. Es mejor tener un presupuesto a no tener ninguno, y por eso coincido con lo que decía el diputado Olivera, que es el instrumento que legítimamente tiene derecho este gobierno elegido por el pueblo a tener un presupuesto para aplicar su plan de gobierno, en donde el oficialismo coincide y nosotros no coincidimos con la directiva de este plan de gobierno. Voy directamente al presupuesto, entonces, y son nuestros fundamentos y no de por qué no acompañamos este presupuesto. No lo acompañamos porque, como dije recién, como se lo dijo la diputada Donet en la reunión de antes de ayer en el Ministerio de Economía, consideramos que es un presupuesto conservador. No estamos en contra de la disciplina fiscal, pero una cosa es la disciplina fiscal y otra cosa tener una mecánica en donde se va subejecutando permanentemente para que siempre exista una plata en caja. Y lo vemos en la realidad del año pasado y en la realidad del anteaño pasado, en donde las ejecuciones presupuestarias de todos los ministerios, pero hemos visto cosas como en el de seguridad, por ejemplo, o el de educación, en donde no llegan al 50%. O sea, es una política de contención del gasto y de generación de superávit financiero con subejecución de partidas presupuestarias. Pero la consecuencia de esto es menos salud, menos vivienda y menos educación. Tiene consecuencias muy, muy concretas. Y la segunda razón por la cual nosotros no acompañamos, porque vemos, y no solamente pasa con este gobierno, también pasa donde la torta que define la totalidad del presupuesto tiene la distinta tajada de la torta que son los ministerios. Entonces, cuando uno ve la torta y ve las tajadas de los ministerios, y es inentendible cómo puede ser que el presupuesto 2022, este año, en salud, el Ministerio de Salud, tenga menos presupuesto que el año pasado. El año pasado tenía un 9% participación porcentual en la torta, estoy hablando. Tenía un 9,95% la participación porcentual en la torta y baja al 9,87%. En educación pasa lo mismo, pero no pasa ahora solamente. Venimos de 7, 8, 9 años bajando desde el 28%, que era la participación porcentual del Ministerio de Educación en esa torta, a hoy que llegamos al 22,10%. O sea, el año pasado la participación porcentual fue del 23,65%, la de este año 22,10%. ¿Cuál es la explicación? Y finalmente, en el Ministerio de Seguridad, que baja de lo que era el año pasado, 9,53%, la participación porcentual, al 9,34%. Es decir, se disminuye en 3 áreas clave, como educación, salud y seguridad, la participación porcentual en el presupuesto global. Yo pregunto, presidente,
¿Cuáles son las partidas de este presupuesto que crece entonces? Si éstas decrecen. Entonces, y acá voy a otra cuestión que yo quería marcar, que la hemos marcado desde el Bloque Igualdad en todos los tratamientos de los presupuestos. El presupuesto debe ingresar por la Cámara de Diputados. Es una anomalía institucional que ingrese por el Senado. ¿Por qué todos los presupuestos de toda la historia del país siempre han ingresado en el Congreso de la Nación por la Cámara de Diputados de la Nación? No dice la Constitución Nacional nada de esto. No lo dice, no lo ordena. ¿Y por qué todos los gobiernos de todos los signos políticos siempre, y a pesar de estar en minoría muchas veces en la Cámara de Diputados de la Nación y tener mayoría en el Senado, por qué lo ingresaron siempre por la Cámara de Diputados? Lo dice la ley financiera, de administración financiera, pero podría, no estando en la Constitución, por una razón muy sencilla, porque son los diputados de la Nación, en este caso somos los diputados de la provincia, que puedan hacer un análisis global del presupuesto. Los senadores, con toda legitimidad, las senadoras, con toda legitimidad, pelean por la plata, las obras públicas, las escuelas, las viviendas de su provincia, Los senadores provinciales, con toda legitimidad, pelean por su departamento, por la alcantarilla, el ingreso a una localidad, o la escuela, o las viviendas de su departamento. Pero el debate del presupuesto global, de cuánto nos endeudamos, de qué límite le ponemos a ese endeudamiento, de qué déficit va a tener la provincia o superávit, se tiene que dar acá. Entonces yo vuelvo a decir una vez más que reclamemos, y no es una competencia con el Senado, con quien sí tenemos muchas cosas que hemos discutido tantas veces de anomalías institucionales que tenemos en esta provincia, pero que no es materia de debate en este momento, que el presupuesto ingrese por la Cámara de Diputados. Así que, presidente, para no hacerlo demasiado extenso, yo creo que los puntos sustanciales de un presupuesto que va acompañado de una política tributaria que también es conservadora en la provincia de Santa Fe. Yo aprovecho para decir nuevamente, esa comisión tributaria que acá se votó por ley significa un retroceso gigante, porque que la Bolsa de Comercio, que la sociedad rural discutan antes que nosotros el presupuesto, la tributación, perdón, más que el presupuesto, los impuestos, y por eso vemos como año a año se ha ido reduciendo las alícuotas a quienes tienen grandes extensiones de tierra en este recinto. Se ha ido reduciendo en cada ley tributaria que se ha aprobado la reducción de la alícuota a las grandes extensiones de tierra, al revés de lo que tenemos que hacer. Al revés de lo que significa una tributación justa y progresiva, como hoy se discute en el mundo. Hoy en el mundo se discute esto, que la tributación tiene que ser progresiva, y vamos para atrás en Santa Fe. No hay que leer a Piketty para entender esto. Esto es muy simple. Y termino con las tarifas. Que significa otro elemento fundamental, por eso la discusión con el fondo estaba trabado con el tema tarifario. Es un tema clave. Audiencias públicas que fueron vergonzosas. Las dos audiencias públicas. A los legisladores le dieron 5 minutos y se le cortó la palabra. A los 5 minutos se le apagó el micrófono. Una vergüenza, realmente una vergüenza. Nunca vimos eso.
lo que pasó en las audiencias de luz y de agua. Tenemos jurisprudencia nacional, si no hay protocolo, creo que lo hay los protocolos. Los legisladores tienen que hablar primero y se le tienen que dar mínimamente 10 minutos. En todas las audiencias es así. Hay jurisprudencia hasta de la Corte de las audiencias públicas. Y audiencias públicas que después ni se toman en cuenta, porque ni siquiera bajan un punto de lo que habían planteado como aumento tarifario. 60% de aumento de agua en una provincia que no hay tarifa social. Vamos a seguir insistiendo hasta el cansancio en esta legislatura. No puede ser que no haya tarifa social. Hay casos sociales. Es decir, que cada uno tiene... Por eso no llega la gente hasta ASA a pedir los casos sociales. Tiene que haber una tarifa social como hay en la electricidad. Y ahora se le pega un tarifazo plano, 60%, que va a impactar en los que menos tienen, y en la clase media, en los sectores medios. Así que por estas razones, presidente, nosotros con la diputada Doneno acompañamos el tratamiento, la aprobación de este presupuesto. Gracias.